Tras una maratónica jornada, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional presentada contra ministros de la Corte Suprema. Expertos piden incluir capacitación sobre proyectos de violencia en colegios y ciberacoso. Contralor da a conocer irregularidades en adquisiciones del Ejército. Diputados analizan proyectos sobre protección de humedales en Chile. Cámara se sumó a actividades por conmemoración del Día de la Democracia. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos para revisar las informaciones más destacadas, más relevantes de las últimas horas ocurridas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que tras una maratónica jornada, la Cámara rechazó la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Kienzenmüller, por notable abandono de deberes. Los detalles los vemos en la nota. Tras un arduo y extenso debate en que intervinieron los abogados Davor Harasic, Jorge Correa y Alfredo Echeverri, defensores de los ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Kienzenmüller, la Cámara, tras escuchar también a los integrantes de la comisión que analizó la procedencia del libelo, rechazó con un empate de 69 votos la denominada cuestión previa, por lo que hubo que debatir el fondo de la impugnación. En esta parte intervino nuevamente la defensa, así como parlamentarios de las distintas bancadas. Finalmente, la Cámara, con 73 votos en contra y 64 a favor, rechazó la admisibilidad de la acusación, resultado que lamentaron los diputados Carmen Hertz, Tomás Hirsch y Ricardo Celis. Lo que pasó hoy día, para nosotros, para mí en particular, ha sido satisfactorio. Y recuerdo hoy más que nunca las palabras de Monseñor Camus, que desde el Comité Pro Paz y pasando por la Vicaría nos dijo siempre lo siguiente: la lucha contra la impunidad en este país, nos decía, donde se cometieron crímenes tan horribles, es siempre un proceso. No importa lo que nos vaya pasando en el día a día, nos decía, es un proceso. Y en ese proceso estamos triunfando, porque es un proceso, la lucha contra la impunidad, contra poderes tremendo, no solo fácticos, sino formales. Hay un antes y un después. Hoy se quedó en evidencia, en este espacio republicano, en la Cámara de Diputados, quedó en evidencia, como nunca antes había quedado en evidencia, la grieta de la impunidad. Y a esa grieta de la impunidad está profundizándola sin duda alguna las decisiones de la Sala Penal, que impone penas irrisorias. Lo que hemos escuchado acá por parte de algunos abogados es aberrante. Han pretendido que quien ha piloteado un helicóptero de la muerte es un chofer del transhelicóptero que estaba paseando. Acá estamos ante delitos violentos, se violaron todos los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, sabiendo lo difícil que es, hoy día hemos salido fortalecidos. Hemos salido todos nosotros y nosotras con la convicción de que es fundamental seguir luchando porque en Chile haya justicia, porque en Chile haya verdad y porque termine la impunidad. Hoy día nosotros, sobre todo, rendimos un homenaje a todas las agrupaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, a los torturados, a los exiliados, a los detenidos desaparecidos. Y vaya que es importante la lucha que ellos han dado y que nosotros nos comprometemos justamente después de ver cómo hay sectores que en Chile mantienen la impunidad a seguir luchando por la verdad. Claramente hemos dado un paso adelante, esto es un proceso y en este proceso hoy día hemos avanzado claramente en contra de la impunidad. ¿Cómo creen ellos que Chile va a entender su voto de hoy? Esa es la pregunta. Lo que vimos en la gradería, en la respuesta a los grupos de derechos humanos, y no me cabe duda que la gente no va a entender. El rechazado libelo contemplaba dos capítulos. El primero sobre la responsabilidad constitucional que le cabía a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional. El segundo capítulo se refería a la responsabilidad constitucional por haber faltado de manera grave o notable a sus deberes, al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Desde el oficialismo, los diputados Renzo Trisotti y Juan Antonio Coloma
Gonzalo Fuenzalida y Luciano Cruzcoque destacaron que haya primado la separación de los poderes y el Estado de Derecho. Es muy relevante para la democracia poder mantener la separación firme, estricta de los poderes del Estado. Y como siempre lo planteamos, esto no era una cuestión de si uno está a favor o en contra de los derechos humanos. Por cierto que tenemos empatía con todas las personas que han sufrido, pero esto no obedecía a eso. Esto era una contienda jurídica de si los 3 magistrados de la Corte Suprema en el ejercicio de sus funciones habían abandonado de manera notable sus funciones. Y quedó de manifiesto derechamente que esto no ocurrió y que creo que aquí no gana ni la izquierda ni la derecha, sino que gana el país, la separación de poderes del Estado y el Estado de Derecho. Esperamos que esto no condicione futuros fallos, que no se cumpla el objetivo que nosotros creemos que tenía esta acusación, que era buscar presionar los futuros fallos de la Corte Suprema. Esperamos que con esta contundente resolución, con este rechazo contundente de la acusación constitucional, se entienda que los jueces pueden seguir fallando. A uno le pueden gustar o no los fallos que emite la Corte Suprema, pero lo que no se puede es por un fallo puntual intentar destituir a 3 magistrados que han tenido una carrera que a uno le puede gustar o no, pero que han fallado conforme a derecho, sobre todo en estas causas que se pretendieron impugnar. Nos enfrentamos el día de hoy a una acusación constitucional que no tenía ningún sustento jurídico ni ninguna razón para haberse efectuado. Pero es parte del juego democrático, nosotros lo entendemos. Hoy día estuvimos hasta alta hora para votar y democráticamente se llegó a la convicción de que no procedía la acusación contra 3 jueces de la República, porque lo lógico acá es que nosotros, los parlamentarios, no podemos acusar por fallos específicos. Y lo más importante que el año 2016 también se dio una libertad condicional por la misma sala, el año 2017 también se dio una libertad condicional en la misma sala, pero este año, curiosamente, se hace una acusación constitucional cuando se da libertades condicionales por esta misma sala. Entonces, frente a esta cantidad de argumentos, nunca tuvo peso esta acusación. Y hoy día quedó demostrado la Cámara de Diputados con 73 votos que la rechazaron y constituyeron la mayoría. Se pierde esta acusación constitucional particularmente injusta con 3 jueces que han sido durante muchos años personas que han defendido los derechos humanos de una manera prácticamente impecable. No se ha podido, salvo el fallo recién pasado, jamás se pudo siquiera impugnar algunos de los fallos de estos ministros de la Corte Suprema y, es más, algunos incluso quisieron sumarse a tratar de destituirlos señalando que eran jueces de izquierda. Situación que a nosotros nos pareció del todo injusta y creo que esta Cámara ha obrado bien, finalmente manteniéndolos en los cargos y rechazando esta acusación constitucional que no parecía justificada. Los diputados del Partido Socialista Fidel Espinosa y Jaime Naranjo, pese a lamentar el resultado adverso, destacaron que tras la acusación el tema de las violaciones a los derechos humanos recobra vigencia. También la necesidad de legislar para prohibir que condenados por delitos de lesa humanidad reciban beneficios. Nos duele no por los votos de la derecha, porque de una u otra manera la derecha siempre ha defendido las causas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la protección a los violadores de los derechos humanos. Entonces para nosotros no es sorpresa lo de la derecha. Para nosotros es doloroso que votos del mundo nuestro se hayan restado de la acusación constitucional en su etapa final. Pero como decían los gritos recién en las tribunas, probablemente, ¿no es cierto?, no van a poder nunca más esos diputados o diputadas enarbolar las banderas de los derechos humanos en Chile. Porque hoy día teníamos una oportunidad ejemplar. Yo me siento como hijo de víctima de violación de los derechos humanos, me siento no satisfecho, pero me siento orgulloso de lo que hoy día vivió el Parlamento chileno. Vamos a seguir luchando en Chile por justicia. Este resultado adverso no nos va a claudicar para que sigamos luchando para quienes mataron a nuestros seres queridos estén en la cárcel. Y tenemos que sacar pronto esa ley que ha estado tanto tiempo congelada en el Parlamento, que impida que criminales de lesa humanidad queden libres, impunemente puedan recorrer las calles de nuestro país. A veces las derrotas a lo largo de los días se transforman en victoria. Y yo tengo la íntima sensación que esta derrota ha sido una victoria. ¿Y sabe por qué? Porque antes de la acusación constitucional, el tema de los derechos humanos no estaba siendo considerada en la agenda país. Y sin embargo, a partir del proceso educativo, pedagógico que hicimos de esta acusación constitucional, hemos cambiado el clima en el tema de los derechos humanos. ¿Y qué significa cambiar el clima y el escenario en el tema de los derechos humanos?
que lo van a pensar 2 veces aquellos que quieran establecer la impunidad en nuestro país. La inmensa mayoría del país quiere verdad y justicia, y esta acusación es un paso, pequeño tal vez, pero un paso muy importante para que en nuestro país no haya impunidad. Y esa es la gran victoria que hemos tenido esta noche. Desde el retorno a la democracia en marzo de 1990 se han presentado 22 acusaciones constitucionales contra diversas autoridades. Por ejemplo, Ricardo Lagos, en su calidad de ministro de Estado, y contra el general Augusto Pinochet, ambas rechazadas en 1998. El ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, en 1993, y los ministros de Educación, Jasna Proboste y Harald Beyer, los años 2008 y 2013, respectivamente, han sido los únicos personeros destituidos de sus cargos. Y les contamos que expertos piden incluir capacitación sobre proyectos de violencia en colegios y ciberacoso. Psicomotricistas y profesores acudieron a la Comisión de Educación para exponer sobre el proyecto que modifica la Ley General de Educación para asegurar la protección de los alumnos en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales y en materia de ciberacoso o ciberbullying. Como un interesante aporte calificaron los diputados de la Comisión de Educación que preside Cristina Girardi la exposición de la presidenta interina de la Sociedad de Psicomotricidad, Patricia Nieto, quien explicó que en las nuevas generaciones de niños y adolescentes se detectó un aumento de la inseguridad y la gran resiliencia. Por lo tanto, hay que cuestionarse como sociedad. Creo que no nos tenemos que quedar solo en lo judicial o en la judicialización o en el protocolo, en el reglamento, sino que hay que ir más allá y hacer un levantamiento profundo del problema. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que nuestros impulsos agresivos nos superan y no podemos llegar a una resolución de conflicto amorosamente. Vivimos incertezas permanentes. Entonces el problema es que esas incertezas las viven los padres cotidianamente y eso se transmite a los hijos sin querer. Y eso es un tema que nos inunda, o sea, la violencia silenciosa, como dice usted, está presente, está candente, pero se hace más peligrosa cuando no se habla. La profesional dijo que ambas iniciativas legales deberían contemplar la asesoría de un psicomotricista a fin de poder determinar dónde se gesta la violencia durante el crecimiento de los niños, ya que esta conducta es tangible. Como en la educación inicial, es decir, hasta incluso segunda infancia, nosotros podemos instalar con psicomotricistas expertos que han estudiado el tema en las escuelas para poder abordar el tema de cómo vivirnos y cómo autoconocernos y cómo regular las emociones, resolver los conflictos, relacionarme con el otro amorosamente, entender que el otro puede estar enojado, pero que no me puede pegar un combo porque está enojado. Entonces ese es el tema de la importancia de la sala de psicomotricidad y un psicomotricista en las escuelas. El director nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, valoró ambas iniciativas y destacó la importancia de capacitar a los profesores para reconocer la violencia que está en el registro interno de los estudiantes. Los profesores tienen que tener la capacidad de poder detectar esas situaciones y para eso se necesita capacitarlos y para eso se necesita apoyarlos en el sentido de trabajar en esa dirección, de que ellos puedan ser capaces de poder trabajar y detectar y desactivar situaciones de violencia que a futuro se pueden generar. Dentro de los puntos expuestos por los invitados y destacados por los parlamentarios, la diputada Camila Vallejo comentó la necesidad de establecer un apoyo de la institucionalidad para monitorear los casos de violencia escolar que sean detectados. No es solamente la fiscalización y la sanción ante el incumplimiento, sino que también el apoyo desde la institucionalidad. Muchas veces las cosas no se hacen, no solamente porque no se quiera, sino porque no se sabe, no existe la capacidad y por lo tanto también es bueno que desde la Agencia de la Calidad, Nacional de la Calidad, haya un apoyo y una supervigilancia para justamente apoyar. O sea, si no se está cumpliendo con la evaluación de los manuales de convivencia, que tiene que ser periódica por parte de la comunidad, o la actualización de los reglamentos internos en conjunto con la comunidad, entonces la agencia debiese intervenir a través de apoyo y decir cómo hacerlo, porque además está dentro de los criterios de evaluación de la calidad. La comisión espera que para la última semana de septiembre la ministra Marcela Cubillos acuda a la instancia para debatir algunos términos de ambos proyectos, como por ejemplo violencia en la comunidad escolar, acoso sexual escolar, ciberacoso o ciberbullying.
Y el Contralor dio a conocer irregularidades en adquisiciones del Ejército. En la comisión investigadora, Jorge Bermúdez mencionó el pago de sobreprecios, falta de respaldo en pagos y tratos directos sin llamado de licitación, por lo que se realizan sumarios y juicios de cuentas por más de 1.000 millones de pesos. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, detalló ante la comisión investigadora sobre irregularidades en adquisiciones del Ejército las acciones de fiscalización que se han realizado a la institución. En ese sentido, Bermúdez informó que en 2016 y 2017 se ordenó instruir 10 sumarios por parte del Ejército y uno que fue llevado por Contraloría. Recalcó que hay 3 juicios de cuenta por más de 1.000 millones de pesos, antecedentes que se han entregado al Ministerio Público. Los sumarios están todavía corriendo, el Ministerio Público está investigando, los juicios de cuenta se están tramitando, por lo tanto, una vez que las responsabilidades se hayan determinado, uno podría saber si fue grave o no. Pero de momento que esto significó que se iniciase un sumario, ya quiere decir que hay algo grave acá, ¿no? O que se hayan enviado los antecedentes al Ministerio Público, quiere decir que puede haber una responsabilidad mayor. Hay pago de sobreprecio, hay fraccionamiento de compra pública y ese fraccionamiento lo que significa es bajo el monto para no tener que hacer una licitación pública y hacer un trato directo. Y eso obviamente es muy grave, ¿ya? Y esa es una práctica que nosotros también detectamos. Así, el jefe del órgano fiscalizador explicó que las observaciones se concentran en el incumplimiento de la normativa de compras del Ejército y, por otra parte, se investigan los viajes de estudio de esa rama castrense. A su vez, concluyó que existe una dispersión normativa, por lo cual es urgente modernizar las compras públicas y, en particular, en el área de defensa. La normativa es antigua, contradictoria e insuficiente, lo que es caldo de cultivo para fenómenos de corrupción, enfatizó. El presidente de la instancia investigadora, diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó que el Ejército funcione de manera independiente y con un trato especial. El Ejército ha estado funcionando como un Estado independiente, con una normativa especial, con un trato preferencial. Es como si el Vaticano funciona dentro de Italia. Bueno, el Ejército ha funcionado dentro de nuestro país con un trato muy distinto a cómo funciona todos los organismos públicos, argumentando la reserva por el interés del país. Yo creo que el interés del país se ve amenazado cada vez que nos enteramos, como fue ahora, del pago de viajes, de estudios, en realidad para fines turísticos, del pago de sobreprecios, de los tratos directos con proveedores, de un registro de proveedores que no se está cumpliendo y que fue un gran anuncio el año 2012 en el gobierno anterior del presidente Piñera en torno a proveedores del Ejército y que ahora no se está cumpliendo. El parlamentario rechazó que se destinen a altos mandos y por razones de estudio montos sin rendir cercanos a 11 millones de pesos para viajar a Estados Unidos. También que funcionarios involucrados en irregularidades sigan en sus funciones como si nada ocurriera. El legislador de Iván Flores señaló que luego de 40 años no puede seguir el Ejército estando al margen del resto de la administración pública. A lo menos durante la dictadura y todo lo que va corrido de la democracia, las Fuerzas Armadas se han manejado administrativamente por separado de lo que es la administración pública. Entonces, por un lado, cuando Contraloría le hace una investigación administrativa o un sumario administrativo a un funcionario municipal porque le faltó una boleta y eso significa una penalización, pongámonos en el balance de lo que significa hoy día hacer compras bélicas que son miles de millones de dólares sin respaldo, o saltándose procedimientos o pagando sobreprecios. En tanto, el diputado de RN, Miguel Mellado, coincidió con lo apuntado por el Contralor y el resto de los integrantes de la comisión en orden a modernizar la normativa de compras públicas en materia de defensa. Me parece peligroso para el país que siga de la forma como está las compras. Me parece también que la normativa tiene que regularse, tiene que acelerarse y creo que ahí nosotros como Parlamento y el Gobierno también tiene que poner en discusión en el Parlamento una nueva legislación. La comisión espera que el Contralor vuelva a asistir para responder a las consultas formuladas sobre las investigaciones que se realizan a la entidad castrense, que fue cuestionada en un reportaje por supuesto pago múltiple de facturas a proveedores, principalmente la fábrica de maestranzas del Ejército, FAMAE. Y los diputados se encuentran analizando el proyecto sobre protección de los humedales en Chile. La Comisión de Recursos Hídricos prosigue con el debate de esta moción parlamentaria que busca garantizar la conservación de los humedales y de su ecosistema. Con el objeto de garantizar la protección de los humedales a lo largo del territorio nacional, la Comisión de Recursos Hídricos continúa con el debate del proyecto que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación.
La instancia recibió al profesor de la Universidad de La Serena, doctor Carlos Zuleta, quien hizo un diagnóstico de la situación actual, sosteniendo que existe desconocimiento respecto de los efectos del cambio climático, pero sobre todo de la acción del hombre. Es difícil separar los dos efectos, pero obviamente la parte humana acelera el proceso de deterioro y es mucho más rápido. Se puede, digamos, destruir un humedal con maquinaria moviendo, digamos, el cauce del río en 2x3 y ya no tenemos tiempo, digamos, para hacer las medidas de mitigación adecuadas o pertinentes. El presidente de la instancia, diputado René Alinco, indicó que la idea es profundizar el análisis de un tema del que poco se sabe y que es urgente de abordar. Que estamos en un proceso de recopilación de información. Y eso es lo primero, por eso que hay una cantidad importante de organizaciones, de científicos, como el doctor Zuleta y otras que van a estar invitados a nuestra comisión, para que a través de la información técnica, de la información científica y también de experiencias como la municipalidad de Coquimbo y otras municipalidades que tienen experiencias han tomado medidas comunales para proteger los humedales, y con esa información, como digo, científica, técnica, realizar y tomar la decisión política para hacer un buen proyecto de protección de los humedales. En tanto, el diputado José Miguel Castro enfatizó la necesidad de preservar el medio ambiente, hoy amenazado. Los humedales es algo importantísimo, es una zona de biodiversidad, es una forma de cuidar nuestro patrimonio también biológico, y es por eso que hemos tomado una serie de acuerdos para poder informarnos mucho mejor, para poder legislar mucho mejor y de esa forma poder sacar adelante y no ir en desmedro del medio ambiente que estamos muy acostumbrados también en Chile. Para la próxima jornada, la instancia invitó a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, con el objeto de que exponga la visión del Ejecutivo al respecto. Por medio de 2 foros, la Cámara de Diputados se sumó a las actividades por la conmemoración del Día de la Democracia. La idea era resaltar la importancia que la convivencia democrática tiene para el desarrollo pleno de las capacidades creativas y la salud espiritual y psicológica de las personas. Con 2 foros sobre democracia organizados por el Movimiento por la Sanación Personal y Social y patrocinados por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la corporación se adhirió a las actividades que marcan la celebración del Día Internacional de la Democracia 2018, que se conmemora el 15 de septiembre. La iniciativa del Movimiento por la Sanación Personal y Social, que lidera Eduardo Jensen, apuntó a abordar la importancia que la convivencia democrática tiene para el desarrollo pleno de las capacidades creativas y la salud espiritual y psicológica de las personas. En este primer foro se buscó relacionar la salud y la vitalidad del sistema político democrático con la expansión de las potencialidades de quienes somos ciudadanos en el país y las nuevas responsabilidades que esta dimensión plantea para nuestros representantes, tal como lo señaló el diputado y reconocido artista Florcita Motuda Alarcón. Y lo bonito es que habían como 12 jóvenes de enseñanza media ahí, una buena señal. Entonces, claro, tocamos de diferentes puntos de vista el tema de la creatividad. Y en mi caso, yo voy experimentando la creatividad desde el aburrimiento, yo me aburría mucho en mi ciudad natal, en Curicó. Entonces, bueno, claro, los niños siempre no pueden soportarse este aburrido. Buscan cualquier cosa. Yo me acuerdo que buscaba, inventaba cuestiones, escuchaba radio Onda Corta, donde se escuchaban todas las radios extranjeras, y inventaba juegos. Y lo interesante de la creatividad es aplicarla donde está la necesidad. Siento que esta es una época difícil, y como es difícil, la carencia es como de mística. Hay poca mística. En el segundo de los foros, Beatriz Gasmuri y Luis Weinstein propusieron una mirada acerca de la importancia que tiene una convivencia social y política abierta y dialogante para la salud mental de los seres humanos que vivimos y muchas veces sufrimos en este país, con sus luces y sombras. El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, ya que dicha fecha corresponde a la proclamación de la Declaración Universal de la Democracia por parte de la Unión Interparlamentaria. Todo esto en 1997, celebración adoptada por Naciones Unidas en el año 2007, instaurándose así el Día Internacional de la Democracia.
con esta información llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía. Les recordamos que todas estas informaciones en sus diferentes formatos audiovisuales están disponibles para usted en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.